¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos y de qué bueno que hayan llegado a este punto de encuentro. ¿Ustedes se han dado cuenta que más de alguna vez uno se encuentra por ahí o dice auto eléctrico, 100% eléctrico? Hay otros que dicen híbrido, hay otros, etcétera. La venta de vehículos de nuevas energías o de cero y baja emisiones sigue en una curva ascendente. Si bien son pocas todavía las unidades a la venta, igual son ya 1.400 y tantas unidades comercializadas, transformándose en el mejor mes de venta de estos autos desde que se lleva registro. Me refiero a abril. Vamos a hablar de la electromovilidad con el señor Rafael del Piano, doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Transporte y profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muy bien, Miriam, muchas gracias a usted por la invitación. Oiga, profesor, a ver, cuénteme. Yo decía que abril fue uno de los mejores años en el tema de la electromovilidad por la compra de autos particulares, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de si sirven o no nos sirven o qué ha pasado con el tema público, con el sistema colectivo. Pero, ¿qué porcentaje de autos eléctricos hay hoy día en Chile? Todavía es un porcentaje muy bajo. Los completamente eléctricos está en el orden del 1 o el 2%. Pero la participación de los vehículos eléctricos en el parque automotriz total ha ido creciendo. eh, Todavía es muy pronto para generalizar, pero ha crecido rápidamente, ha crecido como un 60% al año en los últimos 5 o 10 años. Entonces es de esperar que este récord de abril se siga batiendo el récord en los años sucesivos y veamos cada vez más vehículos eléctricos en la calle. Oiga, profesor, esto es debido, usted me habló de los 100% eléctricos. Me gustaría que me explicara después de cuáles existen, porque ya uno como que un poco se pierde con el tema. Pero, a ver, el hecho de que haya pocos autos en este momento, me refiero a los comunes, digamos, de las personas, a los particulares, Uh -huh. significa que es básicamente por un tema de plata, que es muy caro, por un tema de desconocimiento a lo mejor, por un tema de que tienen a lo mejor poca autonomía o porque no existen los cargadores para que uno pueda enchufarse a alimentar el auto. Yo creo que conviven todos esos factores, ¿ah? Quizá el más importante aquí es el precio, porque todavía los autos eléctricos equivalen en precio a uno de gama alta. Y por supuesto, ¿por qué el crecimiento del mercado? Por mejoras tecnológicas que han hecho que esos precios sean más baratos, que la autonomía sea mayor, y es de esperar que esos mismos avances tecnológicos sigan produciéndose, siga progresando la tecnología, haciéndose más barata, logrando más autonomía y por lo tanto haciéndose más atractivo para más gente que siga creciendo el parque automotriz de vehículos eléctricos. Pero sí, en resumen, quizá el factor más importante por ahora sigue siendo el precio. Por supuesto que en un país como Chile, en que las distancias son largas, no es muy adecuado un vehículo eléctrico para un viaje interurbano, eh, pero la tendencia en todo el mundo es bueno, para uso urbano, el auto eléctrico ya es capaz de cumplir bastante bien. Oiga, profesor, yo me acuerdo que hace cuantos años ya partieron estos experimentos con los autos eléctricos, incluso con los autos solares, ¿no? En los que las baterías decían eran enormes y por lo tanto eran un gran problema para la producción masiva. ¿Para qué hablar de los que eran con paneles solares, ¿no es cierto? Que eran unos verdaderos aviones con unas alas llenas Claro. Pero eso ha ido mejorando. ¿En qué va? Porque mucho se habla de que el litio sería un factor fundamental incluso para nosotros en el tema de las baterías. Pero ahora tengo entendido que los autos tienen una autonomía de más o menos 300 kilómetros. ¿Eso sería todo lo que le da?
Claro, ya. Vamos respondiendo por partes. El gran problema, como decía usted al principio, era la capacidad de almacenamiento de energía. Las baterías no solo grandes, sino también de una vida útil corta, que no aguantaban muchas recargas antes de dejar de servir, que todavía uno lo ve a veces en los notebooks, en los computadores, que cuando un notebook está viejo, la batería no le dura nada, ¿no es cierto? Eso mismo pasaba y va a seguir pasando en los autos. Eh, pero al ser un tema tan importante, tan en boga en la comunidad científica internacional, hay muchas cerebros, muchas neuronas dedicadas en el mundo a buscar tecnologías que almacenen más energía en menos espacio. Eh, Eso no solo pensando en los autos eléctricos, sino en los mismos teléfonos. Hemos visto desde que empezaron a masificarse los teléfonos celulares hace 20 años atrás, hemos visto cómo los teléfonos consumen más y sin embargo las baterías no duran menos. Uno podría decir, sí, la batería de mi teléfono dura menos, pero en general se ha mantenido como la duración de la batería promedio en un día, un par de días, depende cuánto uso yo le dé. Y eso, a pesar de que los teléfonos tienen mucha más tecnología y por lo tanto uno esperaría que consumieran mucho más. Y eso gracias a avances tecnológicos en almacenamiento de energía que permiten almacenar más energía en menos espacio. Otra cosa importante en la que se ha progresado es en la seguridad. Una batería que falla tiene el potencial de incendiarse y puede llegar a ser muy peligrosa. Pero hemos visto en los últimos años, en la última década, también grandes avances en ese sentido, de que el auto eléctrico, si la batería falla, no es un riesgo inminente para la vida del usuario, ni del pasajero, ni de nada. Obviamente que la probabilidad de falla sigue existiendo y es un problema grande, pero como también tienen probabilidad de falla los vehículos convencionales, claro, pero entonces hemos visto progreso en lo que se llama la densidad de energía, que permite que un mismo auto pueda cargar con una batería que le da más autonomía, y en la seguridad de las baterías. Oiga, profe, a ver, cuénteme un poquito ahora los diferentes tipos de autos eléctricos que existen, porque hay algunos que se llaman híbridos, otros 100%. Cuénteme un Ya. poquito, porque le quiero hacer otra pregunta después. Ya, perfecto. El auto convencional, el que hemos conocido siempre, ¿verdad? Funciona con un motor en base a combustión interna, ¿verdad? Que tiene benzina y tiene un mecanismo que la benzina explota y genera un movimiento que hace que el auto se mueva, ¿verdad? El auto 100% eléctrico tiene un motor eléctrico y por lo tanto no necesita benzina, solamente necesita una batería que hay que recargar. Entre medio de esos dos vive el auto híbrido, que es como la tercera alternativa, que tiene una batería y tiene un motor a combustión interna. Y entonces se apoya menos, confía menos en la batería para todo el movimiento, sino que va recargando la batería con las ineficiencias del motor a explosión interna, va recargando una batería y usa la batería en momentos en que le conviene para ahorrar energía y gastar menos benzina. Lo que tenemos en la práctica, claro, es el movimiento del auto viene dado tanto por la benzina como por la batería, y entonces aprovecha mejor la benzina, energía que normalmente se perdería, se usa para cargar la batería. También se puede cargar la batería de manera independiente en definitiva lo que logra es que gasta menos benzina, pero en cuanto a tecnología del motor se parece mucho más a un motor de combustión interna, a los motores convencionales que estamos acostumbrados. Ah, mire qué buena la aclaración, porque yo pensaba que era, si me quedo sin la batería, ando con la batería eléctrica. Si me quedo sin la batería, entonces echa a andar el otro. No, todo el tiempo están funcionando los dos en forma paralela. Y el auto va decidiendo en qué momento usa una y en qué momento usa otra. ¿Eso es? Efectivamente.
Ya. Oiga, entonces, ahora la segunda pregunta. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué, qué desventaja tiene o qué cosa a favor, digamos, tiene la implementación de la electromovilidad acá en Chile? Suponiendo lo mismo que te dijo al comienzo, que nosotros tenemos largas distancias, ¿no? Por lo tanto, hay que desplazarse a lo mejor, no sé, pues el mínimo 250 kilómetros para ir a alguna otra provincia, por ejemplo, a otra región, ¿no es cierto? Eso significa que nos quedamos sin batería entre medio. Claro, bueno, es un problema que no está del todo resuelto aún, ni siquiera en Estados Unidos. El auto eléctrico sirve para andar dentro de la ciudad, pero si uno quiere recargar la batería, se demora. Ya. Aquí Tesla ha sido un actor súper relevante en el progreso tecnológico y han avanzado mucho en la carga rápida de las baterías. Perdone que Eh, lo interrumpa y además tengo sí, entendido que desde que llegó acá a Chile, Tesla ha sido el que ahora está liderando las ventas, ¿no? así es, Ya, sí. ya. Eh, Bien, y claro, ha habido avances tecnológicos impulsados precisamente por el negocio del auto eléctrico Mm. de cargas más rápidas, pero sigue siendo necesario así como varias horas. Hoy día con la tecnología actual, si uno quiere ir a Puerto Montt desde Santiago o desde San Bernardo en un auto eléctrico, tiene que prever unas 3 o 4 paradas de horas para recargar el motor. Eso suponiendo que haya la infraestructura, que es otra cosa. En Chile solemos ser muy reactivos y en la medida en que no haya demanda de autos eléctricos no va a existir la infraestructura. Esto probablemente va a partir muy concentrado en Santiago y después podríamos decir en las otras ciudades más grandes, en Valparaíso, en Concepción, pero de ahí a que haya en las carreteras, bueno, quizá va a ir un poco atrás del avance tecnológico. Ahora, lo bueno o el premio de consuelo, podríamos decir, es el auto eléctrico. La mayoría de los autos eléctricos se pueden cargar enchufándolos a la red eléctrica común y corriente. Y entonces, si yo me quedo en pana, en la mitad de la carretera, basta que encuentre una casa bueno, y ahí apelar a la buena voluntad o negociar con el dueño de casa que me deje enchufar el auto y podría recargarlo, no me voy a quedar en pana y no voy a necesitar que venga una grúa a buscarme por quedarme en pana de batería. Ya, perfecto. Oiga, profesor, y otra cosa, ¿qué pasa con la infraestructura? Bueno, se supone que hay acá, por lo menos en Santiago, ¿no? Hay en varios lados, hay electrolineras, hay en las gasolineras comunes y corrientes también, hay algunos tipos, algunos enchufes. Aparte de eso, dice usted que hay algunos autos que se pueden cargar al enchufe domiciliario, digamos, a la electricidad propia. Ahora, usted dijo ahí algo que me llamó la atención y es que las baterías, si bien además son de corta duración, llamémosle, no sé, en cuanto, no sé si en cuanto a horas se pueda medir, pero sí en cuanto a kilometraje recorrido, ¿no es cierto? Sí. Pero además dice que podrían, una vez que se termina la vida útil, hay que cambiarla nomás, y eso debe ser re caro también, ¿o no? Claro. No sabría decir el número exacto, pero se compara no sé, puede ser, se compara en precio al valor de un auto, digamos. Ah, Puede ser la mitad del auto, puede ser un tercio de un auto, pero no es un precio marginal. ya. Eh, pero de todas maneras han mejorado mucho en vida útil. Uno ve los computadores ahora, los teléfonos ahora, la vida útil de la batería es bastante más prolongada que los computadores y los teléfonos de fines de los 90, digamos. Y eso ha ido mejorando y se espera que siga mejorando. Una cosa que se me queda en el tintero sobre la carga ¿Mm? es en vehículos más livianos, como en las motos eléctricas tienen un sistema de carga muy práctico que es que uno intercambia la batería y entonces uno va a un lugar donde hay baterías cargadas, Qué buena. deja su batería y se lleva una batería cargada. Y en el fondo la carga es prácticamente instantánea, es lo que se demora en cambiar la batería. Es incluso más rápido que llenar un estanque de benzina. El problema de eso con un auto es que la batería del auto es mucho más grande porque el auto es más pesado, porque necesita tener autonomía y es bastante menos práctico. Ahora,
quizás está todavía por inventarse algún sistema en que la batería del auto se cambie rápido y nos ahorremos ese problema de las varias horas de carga. Claro, oiga, y cuénteme con respecto de los talleres de reparación de los autos eléctricos. Eh, ¿Hay acá en Chile existen o son autos que no van a tener nunca una falla salvo a lo mejor la batería? Ya, evidentemente tienen fallas como cualquier máquina tiene fallas, ¿verdad? Ujú. Pero en general el motor eléctrico es mucho más simple que un motor a combustión interna. Requiere, entonces, si las dos tecnologías estuvieran igual de difundidas y tuvieran la misma historia, sería mucho más barato arreglar un auto eléctrico porque hay menos variedad de repuestos, porque requiere menos capacitación el arreglo, sería mucho más barato que un auto de combustión interna. Ahora, como el motor a combustión interna tiene un siglo de historia y el motor eléctrico en realidad también tiene un siglo de historia, pero en la práctica tiene no sé, 10, 15 años de historia moderna, digamos, hay mucho menos conocimiento, es tecnología todavía de alta gama, pero uno esperaría que con el tiempo eso llegue a normalizarse e incluso a ser más barata la mantención. Por ahora no. Y respecto a posibilidad de mantención, bueno, esto pasa lo mismo que con las electrolineras. La posibilidad está, todavía como es un segmento de mercado, como se dice en lenguaje técnico, muy pequeño, hay poco y es caro. Pero es de esperar que a las tasas que está creciendo, de aquí a 10 años más ya no sea tan así. Y en el fondo, y no sea tan caro y sea más fácil de encontrar lugares donde arreglar, variedad de repuestos, etcétera. Profesor, cuénteme con respecto de los camiones. Hablemos de vehículos pesados. Uh -huh. También hay, me imagino, con electricidad, ¿no es cierto? Que Sí. conviene para una persona porque dicen, oye, es tan barato porque te estás ahorrando en la benzina o en el diésel, que funciona, pero funciona, se amortiza en cuánto tiempo. Es algo que a los camioneros les podría hacer un clic y decir, estoy perdiendo plata, voy a comprar por ahí, o la maquinaria misma, la maquinaria agrícola, por ejemplo, o la maquinaria pesada, ¿se usan este tipo? ¿Los avances van para allá? Ya, yo lo he escuchado mucho más en buses que en camiones o en maquinaria, por ejemplo, agrícola. Claro, Y tiendo a pensar que eso tiene que ver con el esfuerzo que hace la máquina. ya. De la misma manera que la autonomía de un auto es limitada, bueno, el esfuerzo que haga la máquina también es limitado. Una máquina que lleva pasajeros, una micro que lleva 40 o 80 personas arriba, es muy distinto el esfuerzo a un camión no sé, que va de nuevo a Puerto Montt, Antofagasta, o que va todos los días al puerto de San Antonio y que lleva cargas más pesadas. Yo creo que en ese sentido es menos práctico. Quizá para un camión sí se ven en la calle mini camiones de reparto, por ejemplo. Ujú. De algunas tiendas que tienen así como su imagen gráfica en el vehículo. Eh, eh, Eso sí, eso es más práctico, pero así como el concepto de camionero que tenemos en Chile, que recorre la carretera, no precisamente por el tema de la autonomía, que al llevar carga pesada se hace menos incluso. Claro, debe disminuir seguramente la vida útil, digamos, de la carga, ¿no es cierto? Oiga, profesor, ¿y cómo nos ha ido con el tema de la electromovilidad en los buses acá, en los buses red acá en la región metropolitana? Chile ha sido un pionero en temas de buses con electromovilidad, no el pionero, pero por ejemplo, de la marca de buses que se usa más en los buses de red, Chile es y prácticamente solo por Santiago, Chile es el segundo país que más tiene de esos buses. Eh, y claro,
Hay otros países con pequeñas o grandes flotas de buses eléctricos, pero yo me atrevería a decir que un experimento en la escala del hecho en Santiago es como bien exclusivo. La experiencia no ha sido mala, obviamente que ha habido aprendizaje, se discute mucho a nivel académico y profesional de la necesidad de más electrolineras, de facilitar el marco regulatorio de la instalación de electrolineras, pero yo diría que el balance en general ha sido bien, bueno, o sea, no hemos escuchado grandes problemas, grandes fallas, grandes quejas de los operadores, parece que funciona razonablemente bien. Oiga, pero tengo entendido que el costo es muchísimo más grande que los otros tipos de buses. Y tengo entendido también que en este momento está un poco como paralizada la importación de esos vehículos. Se hizo un grupito de vehículos que se trajo y parece que se quedó ahí. ¿Es por las lucas de nuevo? ¿Por el gran Ya, costo? sí. Efectivamente, un bus eléctrico es mucho más caro de comprar y con la tecnología que tenemos hoy día es mucho más caro de comprar que un bus diésel, digamos. Eh, pero teóricamente en el régimen, en el largo plazo, va a ser más barato de operar y más barato de mantener. Eh, y eso se espera que si no se compensa hoy día, en el largo plazo termine por valer la pena. Respecto a, y otro motivo para impulsarlo es la limpieza. Uno tiende a pensar que el bus eléctrico no contamina nada porque no va quemando benzina. Y el bus diésel sí, y uno ve la humareda que sale. Pero cuando se calcula la huella de contaminación de un vehículo, en el caso del vehículo eléctrico también hay que considerar la contaminación necesaria asociada a la generación eléctrica. Claro. En Chile tenemos una matriz que se ha ido volviendo cada vez más limpia, pero recuerdo un estudio que se hizo hace algunos años en Estados Unidos y dependía de en qué estado uno operara un auto eléctrico, podía incluso ser más contaminante que un auto a benzina por el hecho de que la electricidad era generada mayormente en ciertos lugares en centrales a carbón. Y entonces al Claro. final el auto eléctrico en realidad era indirectamente un auto a carbón, por Claro. decirlo así en términos lúdicos. Y bueno, en Chile se ha dado un impulso muy grande, también gracias a avances tecnológicos, a las energías renovables, eólica, solar. Tenemos, gracias a Dios, muchos recursos para generar hidroeléctricas que son bastante limpias, a pesar de la publicidad que tienen en contra a veces. Yo creo que tenemos un potencial para que sí sea muy limpio. De todas maneras, sigue habiendo generación a petróleo y a carbón en Chile, pero existe el plan para ir haciendo que la matriz eléctrica sea cada vez más limpia y por lo tanto también los autos eléctricos sean cada vez más. Claro, es como la obtención del hidrógeno verde, ¿no es cierto? Que también Claro. pasa un poco lo mismo. Bueno, está bien, pero ¿cómo se obtuvo? ¿De dónde salió la energía para provocarlo, ¿no? Para producirlo. Es más o menos lo mismo. Oiga, profesor, ahora para ir terminando, cuénteme usted qué cree que deberíamos hacer. ¿Hay políticas públicas que incentiven de alguna manera el hecho de tener que empezar a ir cambiando, porque se supone que de aquí a no sé cuántos años tendríamos que haber cambiado totalmente de vehículos, ya sea particulares y la movilización colectiva? Sí, me parece que al 2035, puede Ujú. que me esté equivocando de año, no debiera haber más importaciones de autos a combustión interna. Si uno extrapola, si uno supone que el crecimiento que hemos tenido hasta ahora se va a seguir observando,
esa meta podría cumplirse, pero estamos hablando todavía de números muy chicos y entonces es muy aventurado decir nada, podría cumplirse con holgura o podríamos quedarnos cortos y necesitar modificar la misma norma que nos pusimos porque no lleguemos. Lo que sí, yo creo que como en todo crecimiento acelerado, como sufrimos en la adolescencia y presenciamos en los adolescentes, son necesarios ciertos ajustes y a veces no es todo tan armonioso. Y a esto iba cuando decía hace un rato que en Chile somos medio reactivos. Probablemente en este crecimiento cada vez más rápido nos vamos a encontrar con que en algún momento va a ser difícil encontrar dónde cargar el auto, cuando haya más autos, va a haber mucha demanda por mantención, y no va a haber suficientes mantenciones, lo que va a ser muy buen negocio para los que quieran emprender por ese lado, pero al mismo tiempo va a hacer que ese crecimiento sea un poco más incómodo, un poco más doloroso, un poco más torpe. O quizás un poco más lento. Profesor, ¿falta Claro. algún tipo de política pública para incentivar la compra y el irse cambiando a esta nueva tecnología? A lo mejor, no sé, incentivos de alguna manera. Yo tengo entendido que lo hay, pero no sé si es lo suficiente como para que cualquiera de nosotros diga ya, vendo mi auto y me compro un vehículo eléctrico. Sí, y yo creo que la respuesta es súper opinable. O sea, hay incentivos, creemos que la tecnología en el largo plazo va a ser mucho más limpia, creemos que va a ser mucho más barata, pero al final está la incertidumbre no sé, al menos de un académico sería irresponsable hacer futurología. Yo creo que al final es un tema bastante más político y que finalmente la política entendida en el buen sentido de la palabra es la que tiene que hacerse cargo y opinar y decidir. Perfecto. Muchas gracias, profesor, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a usted, Miriam. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Conversamos con el profesor Rafael del Piano. Él es doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención en Transportes, y profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.